A quienes acaban de llegar, les damos la bienvenida a este Seminario Internacional de Primavera, el Buen Gobierno en el siglo XXI, en este día miércoles 7 de mayo. Perfecto. Okay. Sorry, because Les pido guardar silencio para poder escuchar a nuestros ponentes. Esta mesa lleva por nombre Inteligencia Artificial para un Buen Gobierno. Para ello le doy el uso de la palabra al moderador, el doctor Marco Antonio Lopategui Torres, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Encantado de estar aquí. Me da mucho gusto saludarles. Ayer arrancamos con todo esto desde temprano y hoy es el segundo día del trabajo del Seminario Internacional El Buen Gobierno en el siglo XXI, que organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como ustedes saben, y el Programa Universitario de Gobierno. Me siento muy honrado y distinguido por estar en esta mesa con el director de nuestra facultad, el doctor Alejandro Chanona Burguete, con Gabriela Ramos, la candidata de México a la dirección de la UNESCO. Ya la escuchamos hace un ratito en W Radio, ahí estuvimos al pendiente. Y tenemos vía remota a Alessandra Sala de la Universidad de Shutterstock. Nos encontramos en un momento decisivo para repensar el papel del Estado, de las instituciones y de la ciudadanía en un contexto de transformación tecnológica profundo. Y a diferencia de otros momentos de cambio sociotécnico, la inteligencia artificial como root metaphor de esta cuarta revolución industrial es considerada no solo como una herramienta de trabajo, sino ha sido, pues ya está vinculada con todos los procesos de gobernanza. Y en esta mesa exploraremos cómo la inteligencia artificial contribuye o no efectivamente al ideal del buen gobierno, entendiendo como aquel que promueve la justicia, la transparencia, la inclusión, el desarrollo sostenible. Y bueno, pues para ello se ha armado esta mesa con las connotadas personas que el día de hoy nos acompañan. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestro primer participante. Es el doctor Alejandro Chanona Burguete, quien es doctor en ciencia política, maestro en estudios políticos europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra, y licenciado en relaciones internacionales por la UNAM. Actualmente ocupa el cargo dirige la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es Premio Universidad Nacional, imparte las asignaturas de Economía Política Internacional, Unión Europea en licenciatura, y en el posgrado el Seminario de Investigación sobre Seguridad y Defensa Nacional, Regional e Internacional. Fue fundador del Centro de Estudios Europeos de la universidad y coordinador de este entre 2002 y 2006, y también fundador del Encuentro Interuniversitario de Estudios Europeos de la misma institución. Ha sido responsable de numerosos proyectos de investigación bajo los marcos del PAPIT y PAPIME de esta universidad. Ha colaborado en equipos de investigación interdisciplinarios internacionales como dos de la Red de Excelencia Garnet, patrocinados por la Comisión Europea. Ha participado en los procesos de reforma y actualización de los planes de estudio, pues en distintos momentos de estos cambios, en el 97, en el 2015 y en el posgrado también. Ha participado como miembro de la Comisión Dictaminadora de Relaciones Internacionales, ha sido consejero titular representante de profesores, participa en distintas comisiones dictaminadoras, una de ellas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, también de la Facultad de Derecho en la Comisión PRIDE, y bueno, pues es pionero en el estudio y enseñanza en México y a nivel internacional, diría yo, de estudios europeos, regionalismos comparados, seguridad nacional, regional e internacional, desde la perspectiva multidimensional. Lo recibimos con un cálido aplauso antes de que haga uso de la ley. Adelante, doctor. Muchas gracias. Marco, muchas gracias por tu presentación. A veces nos preocupa que dure más la presentación que la ponencia. Entonces hay que acortar
el perfil y la semblanza. Gracias por ello. Y bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a este segunda jornada de nuestro seminario internacional, El Buen Gobierno en el siglo XXI. Quisiera adelantar que la reflexión en torno a esta mesa sobre inteligencia artificial y gobernanza, en donde la pregunta central que me hice fue el impacto de la inteligencia artificial en la forma de gobernar hoy, y les tengo una preocupación central. Tengo más preguntas que respuestas, que iré tratando de hilvanar sobre un tema tan fascinante que hoy cruza nuestra vida cotidiana en cada momento. Buenos días a todas y todos, desde luego al estudiantado que me emociona, es vibrante. Este tipo de foros son un espacio vital para la formación de las y los científicas y científicos sociales del siglo XXI, y este seminario, abierto también al público en general, congregó yo diría un elenco, si me permiten la metáfora, de personalidades de Europa, Estados Unidos, América Latina y México, para reflexionar a fondo sobre el buen gobierno en el siglo XXI desde las diferentes trincheras. Para mí sí es un honor compartir este panel con destacadas colegas como Gabriela Ramos, que, como señalaba nuestro querido chairperson, el maestro Lopategui, es nuestra candidata oficial para ocupar el lugar número 1 de la UNESCO. Le deseamos el mayor de los éxitos. Estoy seguro que va a salir adelante, y ya sabe que cuenta con la UNAM en pleno, y más allá de la UNAM, con muchos sectores de la sociedad mexicana. También con Alessandra Salas a la distancia, quien estará en línea. Y permítanme abordar en mis minutos de participación los ejes que considero son relevantes, donde, reitero, traigo más preguntas que respuestas en un tema tan fascinante. La acelerada digitalización que se potenció en el contexto de la pandemia del COVID-19, la identificación del ciberespacio como un nuevo campo de dominio estratégico y confrontación, así como la emergencia del desarrollo acelerado de la AI en inglés y de la IA en español, nos enfrentan a cambios vertiginosos, que todavía no hemos establecido el calado y la profundidad, por lo que es fundamental abrir espacios como este para el intercambio de ideas y para analizar y evaluar sus impactos e imaginar nuevas formas para conocer la relación entre tecnología, poder, conocimiento y desigualdad en las sociedades contemporáneas, respondiendo así al desafío de la cuarta revolución industrial que se le impone a la gobernabilidad democrática, a las agendas de desarrollo, así como a la gobernanza global. Espacios como este intentan contribuir, además, con insumos para la actualización de la academia. Es muy importante decirlo, y lo digo por el momento que vive la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en involucrarse en una reforma de planes y programas de estudio y la transversalidad que adquiere el tema de la inteligencia artificial. El desafío no es menor, considerando la velocidad de los cambios y los impactos que están teniendo en múltiples ámbitos: las interacciones sociales, la comunicación y participación política, la educación, la economía, la administración pública y en general la toma de decisiones, pero también en el ámbito de la seguridad, así como en las relaciones de poder a nivel global, solo por mencionar algunos aspectos de la amplia agenda sobre la inteligencia artificial. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la multiplicidad de actores inmersos en este proceso, ya sea porque participan, crean y utilizan las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Quiénes? Las personas, los gobiernos, las organizaciones internacionales gubernamentales, las organizaciones internacionales como la UNESCO, por ejemplo, y diversidad de actores no estatales, incluyendo empresas, organizaciones sociales, nacionales e internacionales, e incluso actores que vamos a calificar de actores en el marco de los actos ilícitos,
como las organizaciones criminales que están haciendo uso de diversas tecnologías. Las grandes empresas tecnológicas, subrayo, y los desarrolladores tienen un papel central en el desarrollo de la inteligencia artificial y en la prestación de servicios críticos como el Internet o los programas computacionales, por ejemplo. Y es aquí donde también se abre el debate sobre el papel e intereses de estas corporaciones, sus relaciones con los estados, así como los niveles de influencia, poder y capacidad de agencias que adquieren. El desarrollo de la inteligencia artificial, no solo como herramienta, sino como actor configuracional de la mano del ciberespacio y el Big Data, impactan y desafían las nociones tradicionales de soberanía, autoridad, agencia y racionalidad política. De tal suerte que una de las preguntas, la primera que planteo es, y que creo que es clave en el debate, ¿en qué medida se están redefiniendo los fundamentos de la gobernanza contemporánea o de la gobernabilidad democrática de cara a la inteligencia artificial? El escenario exige, pues, un nuevo marco normativo, epistemológico y ético en las ciencias políticas y sociales y, desde luego, en las ciencias básicas. Para los estados, el desafío no es menor. Por un lado, se reconocen las potencialidades que el uso de esta herramienta tiene para un mejor ejercicio de gobierno. La atención a la ciudadanía, los temas de transparencia, rendición de cuentas y gestión de archivos, la fiscalización, como veíamos, y la rendición también de cuentas, como veíamos en la mesa anterior, así como el procesamiento de información para la toma de decisiones e implementación y evaluación de las políticas públicas. Así, desde el uso de los chatbots hasta múltiples aplicaciones y programas mucho más sofisticados, se abre todo un universo de posibilidades. No solo las relacionadas con la inteligencia artificial, sino también con la implementación de otras tecnologías como el blockchain, que en conjunto permitan, por ejemplo, gestionar de una forma más eficiente y transparente las contrataciones públicas y en general el ejercicio de gobierno. Otro ejemplo es la integración de las tecnologías para la seguridad pública y la gestión de emergencias, como los denominados C5, es decir, los centros de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano. Empresas privadas han desarrollado sistemas integrales de conocimiento situacional que incluyen desde las cámaras corporales con transmisión en tiempo real, pasando por la integración de comunicaciones con los servicios policiales y de emergencia, hasta el mapeo y el procesamiento de información. Por otra parte, hay múltiples desafíos asociados con el uso de los datos, la vigilancia masiva, las afectaciones en los empleos y las implicaciones de las denominadas inteligencias artificiales autogenerativas. Permítame plantear de manera breve 5 aspectos que nos retratan cómo la inteligencia artificial constituye ese factor que está impactando y reconfigurando las agendas políticas, económicas y sociales a nivel global y también en el ejercicio de los gobiernos nacionales y locales, así como la gobernanza global, incluyendo su papel en la disputa o en las disputas geopolíticas. Muy marcadamente, yo diría, Estados Unidos-China y meto en medio por ahí a la Unión Europea. Primer tema, la integración y uso de la IA en la vida pública, campañas electorales, tecnologías gubernamentales, el GovTech y sus alcances. La sofisticación alcanzada por la inteligencia artificial desafía los marcos explicativos instrumentales y deterministas. Conforme se robustece, se erige como una herramienta del hacer político, del quehacer político y del quehacer gubernamental. Hoy la comunicación política y las campañas electorales utilizan estas herramientas. Las campañas de desinformación con contenido generado con IA, que se distribuyen principalmente en redes sociales, aumentan la polarización social, ya que las narrativas sesgadas y los hechos distorsionados que se presentan provocan la pérdida de confianza en la información que consumen las personas y en las instituciones mismas
del gobierno y del Estado, y que desde luego influyen en las posturas políticas y tomas de decisiones. Por otro lado, siguiendo el último informe del Foro Económico Mundial sobre riesgos globales, la tecnología gubernamental está entrando en una nueva era en la que la inteligencia artificial, el análisis de datos y las plataformas digitales son ejes centrales de la administración pública, por lo que es fundamental contar con marcos legales y compromisos por parte de los estados y las empresas por su buen uso y la confianza de la ciudadanía. La segunda pregunta que está en el aire y que dejo para este debate ¿es plausible hablar de la inteligencia artificial como actor? Lo pongo en la mesa de las preocupaciones de este debate. En el siglo XX, Marcel Merle definió como actor internacional a toda autoridad, organismo o grupo capaz de actuar en la arena global. En línea con esta visión, podríamos concebir a la inteligencia artificial actual, en particular aquellas integradas en sistemas críticos de decisión, como actores emergentes que influyen en los proyectos de gobierno y en el diseño de políticas públicas. El enfoque de la teoría del actor red de Bruno Latour plantea que los objetivos técnicos poseen una agencia distributiva o distribuida en redes sociotécnicas, es decir, la tecnología co-crea los hechos sociales. Gran complejidad. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no es meramente una herramienta, sino un actor o un actante que reconfigura las relaciones de poder. Por ejemplo, podemos referirnos a los algoritmos gubernamentales de evaluación de riesgos sociales o de asignación de recursos. Se trata de un debate abierto, desde mi perspectiva, si bien la inteligencia artificial provee la información y genera escenarios, al final del día la toma de decisiones y su implementación estará siempre en la responsabilidad de las personas hasta ahora. Es decir, aún con todos los avances que hay, la AI constituye una herramienta y una nueva dimensión de poder de la mano del ciberespacio que se utiliza por actores, ya sea públicos o privados, para fines determinados. Ahora bien, en las elecciones parlamentarias, por ejemplo, del 2024 en Reino Unido, se presentó un candidato de inteligencia artificial para su conocimiento, de nombre Steve, creado por Steve Endacott, un empresario semi-retirado y con promesa sobre la toma de decisiones basada en la evidencia, que trabajó 7x24 todo el periodo de la campaña. Y esto situación, lo traigo a colación, nos regresa al debate sobre los alcances de estas tecnologías. Reconocer este desafío nos obliga a repensar las teorías de las relaciones de poder. Debemos incluir a los sistemas algorítmicos en el análisis político, entendiendo estos como nodos de una red de agencias compartida entre actores humanos y no humanos. Segundo punto importante, inteligencia no humana y conocimiento configuracional. Un aspecto clave de la IA contemporánea en su carácter de inteligencia no humana, el filósofo Alberto Carrillo Canam propone entender a la IA como una inteligencia configuracional, es decir, una inteligencia capaz de percibir estructuras y patrones complejos en los datos más que de razonar con lógica discursiva lineal. A diferencia del conocimiento humano, fuertemente ligado al lenguaje y a las narrativas lineales, la inteligencia artificial puede absorber miles de variables simultáneamente y configurar de manera holística soluciones a problemas concretos, desde luego alimentado por los seres humanos. Esta capacidad configuracional tiene profundas implicaciones en la gobernanza. Por un lado, ofrece una oportunidad sin precedente para comprender y abordar problemas complejos para lograr entornos urbanos más sostenibles, seguros y habitables. De otra manera, podría enriquecer la base de conocimiento para la toma de decisiones públicas en diferentes contextos. Surge entonces otra pregunta de las que tengo. ¿Cómo integrar este conocimiento en los procesos deliberativos y en la formulación de políticas públicas? Nos hallamos ante inteligencias que no deliberan ni poseen intencionalidad moral en principio,
pero cuyo diagnóstico de la realidad puede ser certero en términos fácticos. La evidencia algorítmica es un insumo político que debe someterse a escrutinio público, esa es una aseveración, pese a su complejidad técnica. Debe someterse a escrutinio público. Sin embargo, el otro lado de la moneda también es relevante, ya que da paso a nuevas y sofisticadas capacidades de vigilancia y control social, además de que se amplían ya de por sí, además de que se amplían las ya de por sí marcadas brechas entre los países y las localidades con acceso a las tecnologías y las que no. Pensemos, por ejemplo, en la brecha digital, que también tiene una dimensión de género, de conocimiento y de capacidades. Tercer tema, gobernanza digital, Big Tech, plataformas e infraestructuras algorítmicas. La emergencia de la IA se entrelaza con la transformación de la gobernanza digital global, marcada por la aparición de nuevos actores de poder más allá de los estados, las grandes corporaciones tecnológicas, las plataformas digitales y las infraestructuras algorítmicas que soportan Internet, las infraestructuras críticas, los creadores y gestores de contenidos, entre otros. Shoshana Zuboff denominó hace algunos años este fenómeno como capitalismo de la vigilancia, caracterizado por la acumulación de datos personales y la capacidad de moldear conductas a través de arquitecturas digitales omnipresentes, lo que supone un desafío directo a la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad de las personas. Le pido a nuestro moderador que cuando me quede poco tiempo me pida ir cerrando para no abusar del tiempo. Por su parte, Amy Webb, futurista y analista de tendencias tecnológicas, describe cómo 9 empresas, las famosas Big Nine, están marcando el rumbo de la inteligencia artificial mundial. 3 de ellas, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, IBM y Apple, apodadas G-Mafia, tienen sede en Estados Unidos y responden a incentivos de mercado en principio. Las otras 3, Baidu, Alibaba y Tencent, conocidas por su acrónimo BAT, operan desde China bajo la tutela estratégica del Estado. En ese sentido, las asociaciones público-privadas toman un papel decisivo. En la gobernanza digital actual, observamos una asimetría de poder sin precedente y esto resuena con la idea que Jan Brenner planteó hace un par de años, el equilibrio de poder en términos tecnopolares. La infraestructura algorítmica en sí misma se ha convertido en un terreno de disputa política. Como explica Laura de Nardis, académica de Georgetown, la gobernanza del ciberespacio pasa en gran medida por el control de los puntos neurálgicos de la infraestructura de Internet. Aquellos que controlan protocolos, servidores raíz y algoritmos centrales ejercen un poder fáctico sobre la red, yo diría un fáctico extraordinario, y como señaló hace algunos años o años atrás una distinguida académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Graciela Arroyo Pichardo, nos hablaba de las extensas redes de personas y de seres vivos y planteaba que a mayor concentración del poder tecnológico en actores privados, la construcción de la gobernanza global se torna más complicada. Abordo rápidamente el cuarto punto, que son desafíos normativos y sesgos sociotécnicos. Aunque se suele pensar la inteligencia artificial como una tecnología objetiva y racional, en la práctica está impregnada de valores, datos e ideas de la sociedad que las crea. La inteligencia artificial es un constructo social y sus sesgos son la expresión de quienes están detrás de su desarrollo, para que quede claro. Y esto significa que pueden perpetuar e incluso exacerbar sesgos de género, etnia, clase social o ideologías preexistentes en sus datos de entrenamiento y en los supuestos de sus diseñadores, alimentados a su vez por las personas usuarias. La dificultad para enfrentar estos sesgos es doble, técnica y política. Por ello, quienes diseñan las políticas públicas necesitan ahora tener conocimientos profundos, por eso la tarea de la academia, sobre las capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial.
Además de que una ciudadanía informada y educada requiere desde la sociedad civil y la academia impulsar la auditoría algorítmica, lo enfatizo, la auditoría algorítmica y la exigencia de explicabilidad. Si un algoritmo afecta derechos de las personas, sus criterios deben ser accesibles para todas y todos para su evaluación independiente. Estamos entrando al terreno de la ética. Como pueden ver, el reto no es menor, el desafío normativo es institucional. La rapidez del cambio tecnológico contrasta con la lentitud de los procesos legislativos. Avanza más rápido en la vía práctica el trabajo de las grandes corporaciones tecnológicas que la capacidad del Estado y los gobiernos de entrar en un acuerdo regulatorio ético que permita entender de qué se trata cuando están influyendo en la toma de decisiones. Ahí está el caso de Elon Musk con el impresentable del presidente Trump. Cierro esto señalando, la gobernanza de la inteligencia artificial demanda nuevas arquitecturas normativas, posiblemente híbridas, que combinen la regulación estatal y la autorregulación corporativa con supervisión externa, junto con participación ciudadana, subrayo, con participación ciudadana en la definición de los límites éticos y la cooperación internacional para evitar vacíos legales y el uso de la propia inteligencia artificial como agentes configuracionales. Cierro apuntando particularmente que en el punto 5, la disputa geopolítica y de los modelos de gobernanza entre la Unión Europea, Estados Unidos y China, y voy cerrando con lo siguiente. La competencia por el liderazgo en inteligencia artificial se ha convertido en un eje geopolítico central en este siglo. Distintas potencias y bloques regionales están promoviendo modelos de gobernanza de la inteligencia artificial divergentes, reflejos de sus valores políticos y estrategias de poder. En términos generales, podemos distinguir tres enfoques emblemáticos: el europeo, el estadounidense y el chino, que a grandes rasgos corresponden a una visión. En el caso europeo, podríamos reetiquetar y debatir democrático regulatorio, aunque no son gran actor y reconocen que están fuera de las grandes 9 compañías y corporaciones. En el caso de Estados Unidos, podríamos plantear la etiqueta de liberal capitalista, y en el caso chino, estatal autoritario, respectivamente. Si bien tenemos otros como el ruso, el surcoreano, el japonés, enfoques que se están configurando desde su global, yo diría que la lucha geopolítica por la inteligencia artificial y el futuro de la inteligencia artificial y la gobernabilidad y el buen gobierno se disputa entre estos grandes bloques. Quizás en las preguntas podrían ver un poco más el tema geopolítico, pero me parece que las preguntas y la reflexión que he hecho pone en la mesa el futuro de un buen gobierno ligado a un tema fascinante que es la inteligencia artificial. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Alejandro Chanona, pues ha abierto ya varios caminos de reflexión, qué implicaciones tiene la inteligencia artificial en su carácter de agente configuracional. Hemos visto la emergencia de nuevos actores o actantes, tanto políticos, sociales, como de las relaciones internacionales. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son los desafíos normativos de las sociedades frente a estos actores, como la propia inteligencia artificial en cuanto a actante y pues todo las implicaciones para la reconfiguración geopolítica? Gracias, doctor. A continuación, me permitiré leer la semblanza de nuestra siguiente participante, la doctora Gabriela Ramos, candidata mexicana a la dirección de la UNESCO. Gabriela Ramos es actualmente la candidata, como lo he señalado, a la Dirección General de la UNESCO. Es líder en desarrollo internacional y en la gestión eficaz de instituciones multilaterales. De 2020 a 2025 se ha desempeñado como subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas en la UNESCO.
En este cargo fortaleció la relevancia global de la organización al liderar la adopción de la implementación de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial por parte de 194 países, alineando la inteligencia artificial con los derechos humanos y lanzando un ambicioso programa de implementación en todo el mundo. También encabezó iniciativas de gran impacto relativas al empoderamiento juvenil y pues confianza en la ciencia, lucha contra el racismo, igualdad de género y los deportes, todos temas sustantivos ahora en la agenda de las ciencias sociales. Anteriormente fue secretaria general adjunta de la OCDE, donde lideró esfuerzos clave para aumentar el impacto de la organización, amplió su membresía con 9 países más y actuó como Sherpa ante el G20. En esta función fue fundamental para lograr acuerdos internacionales en materia de reforma fiscal, igualdad de género, cambio climático, innovación y crecimiento inclusivo. Le pedimos a Gabriela Ramos que haga uso de la voz y la recibimos con un afectuoso aplauso. Muchas gracias. Y primero una disculpa porque me perdí en la UNAM. Es un circuito espectacular, pero estaba yo muy perdida. Pero qué gusto estar aquí, Alejandro, qué gusto, mi querido Eduardo Robledo, nuestros amigos de UNIR. Bueno, Enrique, bueno, ya pasaría horas hablando porque estoy muy emocionada de estar en la UNAM. Veo allá a nuestro querido amigo Daniel. Y bueno, a todos ustedes, gracias por venir. La UNAM fue la primera institución en México que dijo apoyamos la candidatura de Gabriela Ramos, nuestro querido rector, entonces pues verdaderamente me siento en casa. Y bueno, después de este tratamiento tan espectacular que has hecho del tema de inteligencia artificial, un poco con humildad voy a compartir algunos de los conocimientos que hemos adquirido por una función que la UNESCO tiene, que usualmente no es muy conocida porque seguramente ustedes conocen a la UNESCO por el patrimonio de la humanidad, por la cultura, porque México es una potencia cultural espectacular, ¿no? No tengo muchos países que de repente dicen, a ver, ¿qué patrimonio podemos registrar hoy? Bueno, pues el centro histórico, ¿no? O quizás la ciudad de Miguel Allende de Guanajuato, o sea, como impresionante. Pero la institución, la UNESCO, es la institución que vela por la ciencia y vela por la ética de la ciencia. Cuando yo estaba en la OCDE y me dijeron que la UNESCO era la que velaba por la ética, me revolqué porque dije, no es posible, la ética debemos ser todos. Y actualmente yo creo que algo que nos falta en el mundo es la ética. Y nos falta una brújula moral para las decisiones que estamos tomando. Entonces, la forma como la UNESCO aborda estos desarrollos tecnológicos, lo hicimos con el genoma humano, porque esto yo creo que ejemplificó muy bien lo que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial, porque uno se enamora de las tecnologías, de los desarrollos tecnológicos, son inspiradoras, son fascinantes, ¿no? Lo que las computadoras pueden hacer, y en aquel momento en el genoma humano uno decía, wow, es que ya podemos clonar la célula, es que estamos volviéndonos dioses, es impresionante. Y había, por supuesto, los tecnólogos que querían inmediatamente clonar a todo mundo, ¿no? Y había pues otros eticistas, otros filósofos, otros que decían, bueno, pensemos más bien en el contexto de la humanidad si nos conviene o no. Y la UNESCO alzó la mano en aquel momento para decir, sí, podemos clonar a Dolly, pero should we? Y la palabra should we, y el tema que pusiste, Alejandro, de poner las preguntas competentes para pensar qué humanidad queremos tener con estas tecnologías, yo creo que es lo más importante. Y de ahí que pues estoy muy emocionada de ser la candidata de México a la UNESCO, porque yo creo que la UNESCO tiene un poder fenomenal en términos de un llamado moral, ¿no? Ético de estas cuestiones. Porque ya tenemos pues muchos elementos de la discusión respecto de qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Evidentemente, todo mundo estamos conectados con la inteligencia artificial. Desde el momento que tenemos esto, nos metemos a pedirle recomendaciones desde lo más inocuo que es a qué cine voy hoy, hasta los bancos decidiendo con sus grandes bases de datos a quién se les otorga un crédito o no. Entonces, las implicaciones de la utilización de la inteligencia artificial para nuestras sociedades, para nuestras democracias, para nuestra vida en lo personal, para los chicos que utilizan las redes sociales de una manera que puede ser nociva,
Entonces, evidentemente la discusión no es tanto tecnológica, sino social. Y creo que esta es mi propuesta, pensar no en si perseguimos a las tecnologías, yo estoy de acuerdo, tenemos que auditar los algoritmos, tenemos que transparentar la forma como se desarrollan, tenemos que pensar quién la desarrolla y cuál es el entorno de poder económico, social, cultural, en donde estas cosas se dan, pero más bien tendríamos que pensar qué impactos estamos teniendo con estas tecnologías y cómo gobernamos para que nos den las contribuciones que pueden hacer en tener sociedades más justas, más inclusivas, más bien gobernadas, y no tanto que pues tengamos los impactos negativos que estamos percibiendo. Y luego hay dos cuestiones bien importantes y me emociona mucho que la UNAM esté tratando el tema de el buen gobierno, porque todo se reduce al buen gobierno de las tecnologías. Nuevamente, no son las tecnologías, sino cómo las gobernamos y cómo las enmarcamos y cómo hacemos un llamado en este mundo que va a unas velocidades inusitadas a que tenemos esta capacidad de agencia y que somos nosotros, los gobiernos, los individuos, las instituciones, que pueden dirigir cómo se desarrollan estas tecnologías, porque si las dejamos a la libertad de pues van a hacer lo que le convenga a los desarrolladores o a los poderes económicos y políticos, porque evidentemente si piensan ustedes en el sector, pues no es muy inclusivo que digamos, porque 70% de los desarrollos tecnológicos están siendo hechos en Estados Unidos principalmente, en China, en Reino Unido, pero incluso ahí, si ustedes ven el Oxford Analytics, que sí, cada año sacan sus highlights de inteligencia artificial, uno dice Estados Unidos, China, Reino Unido, y luego el mundo, además de los grandes desarrollos, estoy hablando, no de las aplicaciones, todo el mundo estamos precisamente beneficiándonos que se cayeron los precios de desarrollo de las aplicaciones, pero los grandes modelos fundacionales son estos tres países. Pero Estados Unidos hace 9 veces más de lo que hace China. Entonces ya estamos hablando de una concentración, y bueno, no vamos a criticar a Estados Unidos por innovador, más bien vamos a ver cuál es el impacto. Y luego hace 19 veces de lo que hace el Reino Unido. Y si ustedes ven quiénes están produciendo investigación y desarrollo de inteligencia artificial, pues es igual de sesgado. Hay una gran concentración del poder innovador que creo que tenemos que reconocer, ¿no? La buena noticia, obviamente, seguramente ustedes vieron este desarrollo de DeepSeek, que es la propuesta china de inteligencia artificial generativa, que costó 4 millones de euros, a diferencia de los billones que se están invirtiendo en San Francisco y en las grandes GAFAs, ¿no? El Big Tech de los Estados Unidos. Y esta es buena noticia porque quiere decir que podemos entrarle también por otra perspectiva, no estarnos preocupando de los modelos fundacionales y quién va a perseguir a la siguiente generación de la tecnología, que no solo sea generativa, sino que ahora razona, y cómo vamos a perseguir la siguiente, que ya está aquí, porque ya razona, y cómo perseguimos ahora los agentes. Ustedes han escuchado los agentes. Próximamente vamos a tener a alguien a que nos sustituya a Alejandro, ¿no? Va a ser un agente de la inteligencia artificial que sea el director de la facultad. Es que es real. En términos tecnológicos esto es real y posible. Ustedes ya pueden no contratar un contador y contratar a un agente que les haga toda su contabilidad. Entonces, hay que pensar que no, nuevamente, no es las competencias de la tecnología, sino cómo evitamos que no tengamos a Alejandro con nosotros, ¿no? Eso sería una gran tristeza. Esta alta concentración, y por el otro lado tenemos 2.7 billones de gentes en el mundo que no tienen acceso a infraestructura digital estable, sólida, bien conectados, ¿no? Tenemos una homogeneización de los desarrollos y entonces también la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad que nos refleja una humanidad mucho más rica, también se puede ir perdiendo en este tipo de desarrollos. Y nuevamente la estructura de incentivos, porque estamos hablando de buen gobierno y los gobiernos el Estado es el que es responsable de establecer la estructura de incentivos de los mercados. Entonces, al final del día, si en la actualidad lo que estamos viendo es una competencia geopolítica entre los grandes poderes económicos para ver quién es el dueño de la inteligencia artificial, y si estamos viendo que se sacan desarrollos tecnológicos que quizás no están totalmente
validados por la seguridad y por los criterios que deberían estar ahí presentes, porque se hacen con un propósito de for profit, generar ganancias y ser el líder. Entonces, ¿cómo cambiamos esa estructura de incentivos? Pues es el gobierno. Es el gobierno que tiene que pensar cómo regula, cómo desarrolla políticas, cómo desarrolla infraestructura y cómo desarrolla los inversiones. Y de ahí que como buenos gobiernos, bueno, tenemos que pensar dos cosas. Gobernar con la inteligencia artificial, una cuestión súper importante porque también hay una promesa enorme de mejorar la forma como administramos la educación, la salud, los servicios, como mencionaste, Alejandro, y lo que a mí me apasiona más es gobernar la IA. Es una cuestión de capacidades, de ver de qué forma se protegen también los procesos gubernamentales. Lo que está en juego ahorita es gobernar a la IA y justamente desarrollar los marcos normativos, legislativos, de políticas públicas, de inversiones y sobre todo entender los impactos negativos, sobre todo. Porque piensen ustedes, hace algunos, no sé, 5 años, ¿no? Porque esto además va a una velocidad muy, muy impresionante. Uno decía, bueno, con los machine learnings, ¿no? Con esta tipo de inteligencia artificial, veíamos que los trabajos que iban a desaparecer eran 40% de los trabajos, habíamos hecho un estudio en la OCDE, 40% de los trabajos iban a desaparecer, pero iban a ser los trabajos rutinarios, ¿no? The middle skills. Todos iban a reemplazarse porque todo lo que yo pueda codificar, pues lo codifico, entonces las typists y los que estaban haciendo trabajos muy rutinarios podían ser sustituidos fácilmente. Ahora no, ahora ya estamos con la inteligencia generativa que puede hacer trabajos estratégicos, de razonamientos, y entonces ya los trabajos de cuello blanco también están amenazados con ser automatizados, ¿no? Y luego parece que uno está persiguiendo esos impactos y tratando de entenderlos y siempre vamos detrás, ¿no? No, ahora son los de cuello blanco, no, antes eran los de... Al final lo que sucede es que hay impactos y transformaciones que tenemos que estar mejor preparados. Independientemente de tratar de perseguir la nueva ola tecnológica, ¿por qué no perseguimos las competencias en las que tenemos que invertir nosotros como gobiernos, como individuos, como ciudadanos, para estar mejor preparados en ese sentido? Y de ahí que nuevamente no es tecnológico, pero pensemos en este recinto, en las universidades, cómo preparamos mejor a nuestros estudiantes, no dándoles información o conocimientos que pues eso ya lo pueden adquirir muy fácilmente, sino preparándolos con resiliencia, con adaptabilidad, con mucho más conciencia de lo que está en juego. Pero luego pensamos también en los impactos más negativos, que además, pues eso tenemos simplemente que controlarlos. Cuando hay grandes corporaciones que están utilizando la inteligencia artificial para tomar decisiones, pues sí tenemos que pedir transparencia, sí tenemos que pedir rendición de cuentas, sí tenemos que tener estos criterios de acceso a la información que hemos logrado en el mundo no digital, y que nos permite estar protegidos, que cuando una decisión se toma con inteligencia artificial y nos daña porque no nos invitan a una entrevista de trabajo, porque no nos contrataron porque el algoritmo seguramente discriminaba a las mujeres, como se ha visto en muchos casos, ¿no? Y aquí está Alessandra Sala, que es mi co-chair de Women for Ethical AI. Primero, derecho a saber que se utilizó la inteligencia artificial en algo que me concierne. Segundo, si estoy afectado, derecho a que me digan por qué no fui discriminado. Y tercero, como en buen estado de derecho, derecho a poder apelar a la decisión y tener los canales para hacerlo. Esto no es tan sencillo, porque además de todos los modelos en open source, ahora son open source, pues todo el mundo accede a los modelos y desarrolla el siguiente modelo y desarrolla el siguiente. Entonces, ¿quién es el culpable cuando un algoritmo, cuando un desarrollo discrimina? Es muy difícil, pero tenemos la necesidad de lograr los regímenes de rendición de cuentas de liabilities que tenemos en el mundo análogo para que nos ayude en el mundo digital. Y cuando hay daño, porque a mí uno de los temas que más nos preocupa, y aquí Daniel también le pedimos que nos hiciera un reporte sobre democracia e inteligencia artificial, pues es la manipulación, es la desinformación, son los deepfakes, que afectan a las mujeres en temas pues, de objetivización y sexualización y no, pero también afectan a los candidatos políticos, afectan el debate político. Y no es tanto el momento electoral, como dice Daniel, es la vida democrática, la calidad del diálogo,
Y yo estoy segura que ustedes están de acuerdo conmigo que la calidad del diálogo democrático en el mundo, no estoy hablando de México, está muy deteriorado, justamente porque estamos en esta polarización, nuestras redes nos dicen qué creer, qué entender, qué saber, y luego pues no queremos escuchar nada más, esa calidad del diálogo se está perdiendo. El espacio civil de intercambiar en confianza, aunque tengamos posiciones muy distintas, eso tenemos que protegerlo. Y tenemos que proteger, como digo, la diversidad cultural, tenemos que proteger, por ejemplo, los copyrights, los derechos de propiedad, los artistas, las fotografías con tanta producción de inteligencia artificial también se tienen que abordar. Y de ahí que quiero decirles que creo que la UNESCO ha hecho un trabajo muy importante y no solo porque a mí me tocó dirigir la parte del secretariado, sino porque 194 países aprobaron la recomendación de la ética de la inteligencia artificial, que a mí me parece una brújula maravillosa. Les invito a que la lean, porque es muy fácil. La recomendación dice, bien a las tecnologías, pero si no nos ayudan a reafirmar nuestros derechos humanos, nuestra dignidad humana, nuestras libertades fundamentales a no ser manipulados, la sustentabilidad ambiental, porque además estas tecnologías consumen mucha energía y mucha agua, ¿no? Los sistemas de enfriamiento son verdaderamente voraces en el tema de agua. La equidad de género, pues entonces no nos sirve esta revolución industrial, y de ahí que la discusión se vuelve a ubicar qué políticas, qué instrumentos, qué capacidades, qué talentos se requieren para dirigir estos desarrollos tecnológicos. Y lo que hicimos después de que se aprobó esta recomendación por 194 países, como el mundo es tan diverso y como las competencias y las capacidades están distribuidas de manera tan desigual, necesitamos saber dónde están los países y desarrollamos un diagnóstico que evalúa las capacidades de los países, no solo en infraestructura, porque también los centros de datos, la infraestructura digital, los procesadores están distribuidos de una manera muy desigual, pero también los talentos, las competencias, la infraestructura, pero más que nada una cuestión que resultó fascinante y que muchos países me han dicho que les ha servido mucho, comenzar por preguntar para qué quiero la inteligencia artificial y cuál es mi visión en términos de desarrollo. Y ese ejercicio que parece fútil es importantísimo, porque tenemos que preguntarnos, a ver, si mi modelo de desarrollo económico que hemos decidido los mexicanos, por ejemplo, es ¿cómo hacemos que las tecnologías nos apoyen a implementarlas? Y entonces lo que vimos es que pues no estamos muy bien, porque de los 70 países que hemos hecho estos diagnósticos, 30% tienen estrategias nacionales de inteligencia artificial. Este ejercicio tan básico de definir para qué quiero yo la inteligencia artificial y en qué rubros la necesito, solo 30% de países lo tienen. Solo 60% de los países, los 70 que hicimos, carecen de mecanismos de monitoreo de impacto. Yo creo que esto es lo más básico de cualquier desarrollo tecnológico o de cualquier producto de mercado, pues tenemos que tener una evaluación de impacto y 60% de los países carecen de esos mecanismos. Menos del 25% tiene capacidades regulatorias y ahí ni siquiera sabemos qué preguntar. Si uno sale al mercado y dice, bueno, yo quiero mejorar la forma como administramos a los estudiantes en la UNAM, ¿qué le pregunto yo al mercado y cómo me protejo yo en términos de privacidad, en términos de que no vaya a manipular, en términos de que no vaya a tener impactos negativos? Ese tipo de capacidades, solo el 25% de los países que hicieron el estudio tiene esa infraestructura, y solo el 22%, y luego el tema de género, que a mí ese me preocupa muchísimo, solo 22% de los trabajadores y los talentos en inteligencia artificial son mujeres. Todos los retos son muchos, pero nos remiten quizás a temas que todo el mundo ya hemos discutido durante años, Enrique. Años hemos discutido inversión en innovación y tecnología, inversión en capital humano, inversión en capacidades de gobierno, inversión en instituciones, y evidentemente inversión en los incentivos que yo les comentaba para cambiar este modelo de negocios que busca pues la competencia geopolítica, los ingresos, por un modelo de negocios que nos ayude a fortalecer nuestra humanidad, ¿no?
para dirigirla y invertir en innovación, en desarrollo. Muchas veces yo escucho a los países con los que trabajo, es que no es posible, la concentración tecnológica no es normal, qué horror, pero invierten menos del 0.5% en innovación y desarrollo, invierten muy poco en ciencia. Entonces, incluso en ese sentido, comencemos a hacer nuestra tarea y luego vemos qué tantos podemos tratar de competir o no en el mundo de la inteligencia artificial. Yo lo dejo aquí, pero quiero decirles que para mí, nuevamente, esto no es una discusión tecnológica, es una discusión social, es una discusión de qué tipo de humanidad queremos, cómo nos preparamos y cómo alineamos esos desarrollos tecnológicos a nuestras necesidades. Y yo termino con un mensaje positivo, porque además soy candidata, entonces los candidatos tienen que tener mensajes muy positivos, que la gente se sienta contenta y diga, sí, esa candidata yo la quiero, ¿no? No, al final del día yo creo que tenemos los elementos, nosotros como individuos, como instituciones, la UNAM, el gobierno, tenemos las herramientas, tenemos los objetivos, tenemos las capacidades para desarrollar nuestras estrategias y ver de qué manera nos preparamos mejor en esta revolución digital. Y aguas, porque no solo es la inteligencia artificial, ahí viene la neurotecnología y la biología sintética y el quantum computing, y entonces, pero no nos perdamos en eso. Miremos introspectivamente cómo estamos nosotros y cómo tenemos que invertir en nosotros mismos para poder normar, utilizar y maximizar los impactos positivos de las tecnologías. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Gabriela Ramos. Hay temas que continuamos estudiando desde ciencias sociales y bueno, pues should we, como acaba de comentar, ahora más que nunca la ética se constituye como un insumo fundamental para el buen gobierno. Persigamos nuevas competencias como ciudadanas y ciudadanos, no solo en términos de inteligencia artificial, sino de derechos y de nuevas formas de emprendimiento social, con enfoque de género y derechos humanos, y sí queremos a esta candidata. Muchas gracias. Continuamos con nuestra siguiente ponente, la doctora Alejandra Sala, quien se encuentra vía remota. No sé si ya está listo el enlace para su presentación. Como el día de hoy en producción no me dieron apuntador, no Hello alcanzo a everyone, ver. I hear you perfectly. Yes, Yes, we yes, can but we hear. don't see you. Yes, we can see you. So if you can hear us, so well, hello, Alessandra Sala. It is a real pleasure to have you here at the National University of Mexico, even if it's from afar. I don't know where the camera is, but well, we're truly excited to hear from you and grateful to have the chance to share this space together. I'll read a brief bio in Spanish for the audience here in the auditorium. So, tenemos traductores también disponibles, ya lo comentó nuestra maestra de ceremonias y muchísimas preguntas. Bueno, pues me voy a permitir leer su semblanza. Alessandra Sala es una líder en investigación científica en inteligencia artificial que labora como Senior Director de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en Shutterstock. Cuenta con más de 18 años de experiencia en investigación e innovación en entornos académicos, tanto como comerciales. Es una apasionada de la analítica avanzada, el aprendizaje automático y la modelación computacional, con un fuerte enfoque en transferir la innovación de la investigación hacia productos con impacto real. Además de su rol corporativo, Alessandra Sala preside la organización Colaboración en materia de normas de inteligencia artificial y multimedios, que reúne a otras organizaciones como IEC, ISO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para promover una respuesta conjunta relativa a tecnología de deepfake, abordando al mismo tiempo los riesgos de la inteligencia artificial generativa. Comprometida con la ética y la inclusión en la inteligencia artificial,
Alessandra Sala es copresidenta del Women for Ethical AI de la UNESCO, donde trabaja para fomentar la diversidad, la inclusión y un enfoque ético global en el desarrollo de la inteligencia artificial. También es presidenta de Global Women in Artificial Intelligence, una organización sin fines de lucro que impulsa una inteligencia artificial inclusiva en beneficio de la sociedad global, liderando una comunidad de mujeres de 171 países para empoderarlas como expertas, innovadoras y líderes en inteligencia artificial. So, without further ado, the floor is yours. Welcome and thank you so much for being here, Dr. Sala. Thank you for having me. I hope you can hear me properly, and I hope you can see the slide that I'm sharing. Maybe yes, maybe no. We're working on that. No problem. In the meantime, I want to thank you for having me here today with this esteemed panel of experts who made my job so easy to bring this intervention to all of you today. So the technical team is informing me that they see very well on the Zoom, and they are working on to share the slide, and possibly you will see even more of what I'm sharing. Today, I'm bringing a very simple message that very much connects with what we have heard from Gabriela Ramos and Alejandro. And I have chosen some visual to accompany this message, but nevertheless, the point is that we need to be bold in spotlighting the need of embracing artificial intelligence while we're very careful in tackling the gender and the racial inequality, calling for action to lift up the marginalized community that Gabriela mentioned and ensure that no one is left behind. And we all together comes with a strong governance framework to shape the world that we want to live in, as Alejandro mentioned. And I feel privileged to be here with all of you today and to speak about this critical topic of our day, as we are at the forefront of this technological transformation to reshape the course of humanity. Today, we have the privilege of entertaining this discussion and really understanding on how we want humanity to be, what we want our planet to look like, and how we imagine to leave our future generation. AI carries a lot of potential to bring us to the future, but is a technology that also comes with many tension and responsibility. So a technology that propels us in the future, but it comes with unprecedented concentration of social and power tension within one single technology. We have never seen this concentration ever before in any technological, political, or geographical, geoeconomical ecosystem. Let me share with you which are those tensions. Those tensions are between the first world and every other world. I see that my slides are appearing on the screen behind you.
it's on the first slide, so I don't know if we can move them. Let me see if we managed to move those slides up ahead. I see you see my first slide. I wonder. Luego esas cosas matan el- We are getting there. We are getting there. Maybe I stop sharing for a moment and reshare. Maybe it works better. Let me see. Share. This one. Let's see. In presenter mode. Think you see it now. And I'm moving it. I need this one. Full screen. And I think, yes, we are ready. Okay, so I was saying AI offers the potential to propel us in the future, but also comes with unprecedented concentration of power, and therefore, I'm just representing because it was moving in an automated way. Concentration of tension between the first and the other world, between men and women, the Western culture versus the other culture. Gabriella mentioned those that work and those that jobs are at risk of automation, the unemployment, the profit and the ethics. The real and the fake, as Alejandro mentioned before, the innovation and the protection of our planet, the defense and the conflict. So within this new technological revolution, we see this appearance of all those tension within one single technology. And what's the result of that? When this technology goes into a world completely unregulated and ungoverned, there are consequences. So there was a beautiful studies from Bloomberg that look at the gender bias in generative AI when we use this model to create images like DALL-E, Midjourney, and all those amazing tools out there. I work at Shutterstock. We have our own AI generation tool. If we ask this tool to generate people in jobs, and we ask architect, lawyer, politician, doctors, you see many blue dots. It means that the majority of those generation are all skewed towards white men. We know that the world is not just about white men. And if we look about teachers, social worker, housekeeper, it's all about women. So obviously, there is a lot of bias and discrimination embedded and encoded in those tools. How does it look? If we ask those tools to give us a person that works as a social service, look at the image that you have on the left. Instead, if we ask a productive person, oh, it's a man behind a desk, and look at the color, it's a white man. But this technology can be used for even worse reason. I guess both Alejandro and Gabriela have mentioned misinformation and deep fakes. So this technology, this video in particular, went viral in China. It's a deep fake video of Taylor Swift that many people know her. It got so many impressions,
way more than her real videos. And you may worry, yeah, this can really attack the identity and the credibility of a person. However, I'm not worried about Donald Trump and Taylor Swift and all the big celebrities. They have the means, they have the lawyers, they have the marketing capacity to fight it. But what when it attacks the normal people? The worker, the activist, those that are on the ground fighting for a better world. And most of the time, those are women. And when we discredit their work, their credibility, their ideas, their ideologies, then we all lose. There is a problem in AI. And the problem is around the lack of diversity around the people that are building this technology. How many people from the global south? How many people of different colors? So if we look at AI, we have from the World Economic Forum a new report on gender parity in the AI age, just released in March, that provides us statistics that are staggering. We should be worried about it. Only 24% of senior roles are covered by women, and only 12% in the leadership team, those that make decisions, those that help us to strive for a better world, compared to many women that are in the workforce but are not in those technological and decision-making positions. And we have to change that. How do we change? Welcome in the journey of what we do. And just another point of misinformation, because it was mentioned before, misinformation is one of the highest risk in the next 2 years. So let's go into the action. As Gabriela mentioned, I was honored to join her mission and her vision of understanding that artificial intelligence needs support across every country in the world. Along the recommendation on the ethics of AI, a group of women that are supporting government around the world to help them to understand where they are in the AI journey and how we can create those governance structure and monitoring tools to allow government to take the right decision and to monitor how this technology is helping them to compete globally, but to protect every citizen in their country. So the Women for Ethical AI was born under the auspices of UNESCO to support the recommendation on the ethics of AI, and it's really organized around 4 key pillars. So given women the voice to support the leadership path toward ethical AI. Developing and assisting UNESCO with assessment tool, because only if we measure, we can understand where we are and how we can improve year by year. Supporting the political discussion and the policy discussion, because only if we have the right policy in place, we can do the right thing. And how do we globally observe those trends and compare and improve every year? Also, this organization, this technology has, as we just mentioned, issue with misinformation and deepfake. ITU, ISO, and IEC, the World Standard Cooperation, have come together to build AI and multimedia authenticity standard collaboration to create a set of guidelines, support the standard development, and to help government to see where we already have those standards that will help us and our citizens to clearly understand what's fake and what's real, to support the society to grow and to continue to trust
leadership, and the government. And at the end, Women in AI is a nonprofit organization, is present everywhere in the world. And the goal of this nonprofit organization is to educate more women. And I'm so delighted in the room. I heard there are students. We need you. But not only you, go outside the campus and inspire the younger generation to come into STEM, to learn STEM, and to help them in the journey. We need more diversity. We need diversity from everywhere in the world, mainly from the South, and we need more women into the technical field. And with that, I want to conclude that we want a future that is equitable and to dream for a future that provides equal opportunity to all our kids, no matter they are in the world. And only if we talk about governance today, we can aim for this future. And I invite you all to join our global commitment. Thank you. Thank you very much, Dr. Sala. In a world tailored on polarities, at the core of all technology, there's always a techno-optimistic and a techno-pessimistic way of, scope. I guess it's clear now how technology is a social construct, and we're ready. And if we're ready for the call for action, as you mentioned, we have to ensure that no one is left behind the AI benefits. And certainly, we're here to shape the future with new consciousness and responsibility. Thank you very much. Tenemos algunas preguntas. Las voy a leer, las integramos para que las personas participantes las integren en un comentario de 2 minutos, como le hicimos, como se propuso en la mesa anterior. Tenemos una pregunta muy interesante que manda Meta Inteligencia Artificial, un sistema que anda por aquí que dice: ¿para qué me requieres si tienes un capital humano capacitado y desempleado que te puede ayudar en el buen gobierno del siglo XXI? Una pregunta retadora. Una pregunta para Gabriela. Tenemos Ramos, hay la inquietud de si llega a ser la embajadora de México en la UNESCO, ¿cuáles serán las estrategias que implementará si va a dirigir este organismo con los jóvenes y las jóvenes para fortalecer la riqueza cultural de los países, y qué estrategias ha pensado con relación a las inteligencias artificiales? En general, las inquietudes algunas ya se han resuelto a lo largo de las participaciones de nuestras y de nuestro ponente, pero bueno, tienen que ver con de qué manera las Big Tech reconfiguran los principios democráticos, redefinen la soberanía y la gobernanza en la era digital, cuál es el papel de la universidad ante o de las universidades ante estos grandes cambios sociotécnicos, y cómo garantizar libertades. Todas van encaminadas con esta inquietud, derechos y acceso, para que la sociedad y las sociedades no se polaricen aún más. No sé cómo quieran empezar, Gaby, para que sí, cambiar un poco el orden. Adelante, Gabriela. Bueno, el tema de ¿para qué me quieres?, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Y qué lindo verte, Ale. Qué maravillosa presentación. ¿Para qué me quieres? Yo creo que está planteada muy maniqueamente esa pregunta, porque al final, nuevamente, los retos que confrontamos con la inteligencia artificial no son muy diferentes de los retos que contemplamos respecto de el mismatch, ¿no? La falta de alineación entre lo que el mercado laboral requiere y lo que estamos formando. Esta es una discusión de larga data, ¿no? De repente tener inversiones en ciertas disciplinas que están sobre representadas en el mercado laboral, que no tienen gran demanda,
y que uno, sin embargo, no tiene las posibilidades de canalizar con mayor información, orientación vocacional a los estudiantes. Yo creo que eso nos remite nuevamente a la necesidad de fortalecer los instrumentos que tenemos para conocer qué es lo que se está demandando en el mercado laboral y cómo preparar mejor los talentos para que puedan encontrar ese punto de balance entre la oferta y la demanda. Entonces, yo diría que el pensar cómo queremos que la inteligencia artificial nos apoye a formar esas competencias es lo más importante. Y cómo también quizás en un futuro eso sería idealista, pero imagínense, muchas veces nosotros nos tenemos que pasar, y los profesores que están aquí con nosotros lo saben, horas y horas y horas en trabajos administrativos, ¿no? En llenar formas, bueno, pues qué maravilla que pudiéramos decirle a la inteligencia artificial, ay, ayúdame con eso, ¿no? Todo ese trabajo que qué cosa tenemos que hacer y luego de repente tenemos 60% de nuestro tiempo en administración y 5% en estrategia y en estar pensando. Entonces yo creo que ahí podemos pedírselo. El tema de los jóvenes es fundamental, termino con esto. Los jóvenes son los más conectados, son los los digital natives, pero los jóvenes también tienen una relación en general, creo que esto ha sido documentado y la UNESCO también está trabajando el tema, muy poco sana con la tecnología, muy adictiva, muy del reward, ¿no? La recompensa sencilla, fácil, los likes, y las representaciones que no son nada cercanas a nuestras realidades y que nos competen hacer lo que dijo Ale, lo vimos en sus slides, cómo el éxito se define rubio, entonces tenemos que ser muy conscientes y nuevamente remitirnos a los principios socráticos del pensamiento crítico, ¿no? Porque allí es donde está la diferencia de cómo poner distancia con la tecnología, ver de qué manera podemos utilizarla de mejor manera y cómo tener este pensamiento crítico de qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo y de qué manera nos protegemos. Y también este punto súper importante, porque lenguaje no es solamente un instrumento para comunicar, es una forma de pensamiento, es una forma de identidad, es una cosmovisión. Entonces también la recomendación muy sencilla a los jóvenes es cuando uno está consumiendo esta sobreproducción que representa otras culturas, poner una distancia y decir, me representa, no me representa, y aquellos que se dediquen a la tecnología o a la ingeniería, pues ver de qué manera podemos hacer estas tecnologías más diversas y tener bases de datos y tener producción que represente mejor a estas culturas milenarias que no están siendo bien representadas en los últimos desarrollos. Gracias. Alessandra, would you like to share any closing remarks just for 1 or 2 minutes? Was Please. it for me, Alessandra, or Alejandro? Alessandra. Okay, Alessandra, yes, yeah, that's I'm you. delighted. Thank you. I'm delighted. It was a beautiful answer, Gabriela. The only aspect I can offer is profit, and profit is not prosperity. And if we think of a world where AI will do all those mundane tasks and we don't create opportunity for human to contribute to this society, then there is no global prosperity. And if there is no global prosperity, no one wins. Therefore, it's very important for us to understand how this new construct, where the teams that we have in our workforce will be built in completely different ways. Now there will be a number of AI agents which will do all those mundane tasks that I agree with Gabriela, we don't like to do anyway. And a set of experts will add that human supervision, oversight, intelligent intuition, creativity, and therefore to the student that we have today in the room, we need to prepare ourselves. What's the world will look like when we can interact with this intelligent agent, but not to
give them the task of doing everything and to learn to collaborate with them to create a final product that is the sum of the two parts and is the best of the two aspects. So I think that's a future that we should learn to envision, a collaborative future where we don't pass responsibility, but we own the final outcome. Thank you very much, Dr. Sala. Doctor Alejandro Chanona. Thank you, Alessandra. We are in Spanish tocayos. You are Alessandra, I'm Alejandro. Thank you for your presentation. Yo concluiría con un piso básico de dudas y preocupaciones, pero también con una tarea de la sociedad global y la sociedad nacional y sobre todo el sector social, más allá del hecho incontrovertible del monopolio que tienen las grandes corporaciones, tanto las 6 estadounidenses como las 3 chinas, más las que se desarrollan a nivel nacional en muchos países como Corea del Sur o Japón o Rusia, como yo lo ilustraba. Y me parece que estamos en un momento muy asincrónico en el nivel de desarrollo, ya lo decía Gabriela. Pocas naciones se han dedicado realmente a fondo, creo que planteas un porcentaje del 30%, a lo que yo llamaría auditar el impacto económico, político y social de la inteligencia artificial hoy. Sobre esa lógica, me parece que es muy importante que hagamos una revisión ya desde la academia, desde la creación de conocimiento, de esta relación compleja entre tecnología, poder, conocimiento y sobre todo desigualdad. Me parece sustantivo una tarea internacional. Desafortunadamente, la cooperación internacional es difícil, tomando en cuenta que particularmente las grandes corporaciones están en un mundo donde la gobernanza es la no gobernanza. Es decir, los espacios desregulados, el monopolio de los datos, no está sujeto a marcos normativos claros. Por lo tanto, yo diría que el futuro de la inteligencia artificial es una corresponsabilidad social en donde los ángulos éticos, ideológico-políticos, pero particularmente en torno a los derechos fundamentales y la construcción del nuevo Estado de Derecho, que incluye en particular con lo que planteaba Alessandra, mi tocaya, en relación al tema de género de manera brillante, nos obliga a lo que se planteaba transversalmente. ¿Cómo vamos a llamar a cuentas a las grandes corporaciones cuando hoy están en una etapa no simbiótica, pero decir una alianza que yo diría perversa con ciertos estados? Cierro comentando en el caso de las 6 dominantes de Estados Unidos. Es impresionante cómo el gobierno actual de Trump literalmente se ha entregado a los brazos de una de las grandes corporaciones tecnológicas como es Tesla, X y lo que representa Elon Musk en la pirámide global del poder en torno a las corporaciones. Eso no podemos dejarlo pasar como si nada ocurriera. Al contrario, nos obliga a la construcción de un nuevo Estado de Derecho, de una perspectiva de derechos fundamentales, en donde yo sí creo lo vamos a llevar y lo debemos llevar a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional, porque nos está rebasando y nos está sometiendo de manera muy particular. Yo he visto casos éticos y jurídicos de sometimiento de las personas a las grandes plataformas sin respuestas en sus derechos fundamentales, por lo que me quedaría con parte del enfoque europeo. Debe hacer un enfoque democrático regulatorio, no un enfoque liberal capitalista y mucho menos estadocéntrico autoritario. Eso lo tenemos que estudiar ya, incorporarlo a las áreas de conocimiento para formar las nuevas generaciones como lo estamos haciendo de manera corresponsable
todos los que nos toca estar del lado de la dirección de la docencia y involucrarlos para que sean guerreras y guerreros que luchen por ese nuevo Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la participación de nuestras y de nuestro ponente. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les invitamos a que continúen, se queden aquí para nuestra siguiente mesa, Género y Políticas Públicas en Contextos de Amenazas Conservadoras. Muchas gracias.